Teleberrío, canal local. Un saludo muy especial a todos los televidentes del canal local Teleberrío, a toda la comunidad porteña y especialmente a las comunidades educativas de nuestro municipio. Nos hemos reunido hoy con representantes de cada una de las instituciones educativas del municipio para organizar todo lo referente a los Juegos Deportivos Escolares y a los Juegos Intercolegiados categoría A y categoría B. Ya Indeportes Antioquia le ha entregado a la administración municipal las fechas posibles de inscripción y las fechas de eliminatoria y la parte zonal. Por eso hemos convocado hoy a todos los docentes comprometidos en el sector deporte para que inicien esa programación, esa eliminatoria a nivel municipal y poder empezar la eliminatoria con el municipio que nos corresponda, que en su momento Indeportes nos dirá quién va a ser ese municipio. Por eso, en la reunión de hoy estamos pactando cuáles son las modalidades en las que se va a participar en esta fase escolar y en la fase de intercolegiados, mirando que hay una gran variedad de deportes en cada una de las instituciones. Por eso van a participar en fútbol masculino y femenino, microfútbol masculino y femenino, atletismo, ciclismo, baloncesto masculino y femenino, voleibol masculino y femenino, patinaje, natación, en fin. Es una gran variedad de disciplinas que se tienen previstas para esta fase escolar y fase de intercolegiados. La próxima semana estaremos haciendo un carrusel, un campeonato eliminatorio a nivel de las instituciones educativas y desde ahí cada uno de los entrenadores asignados para cada una de estas ramas conformará la selección que competirá en el proceso eliminatorio con el municipio que nos corresponda en la zona del Magdalena Medio. Creemos que si sigue la misma orden que traía en el año anterior, este año nos podemos estar eliminando con el municipio de Yondó. También cabe la posibilidad que sea con el municipio de Caracolí. Entonces estamos invitando a cada uno de estos docentes que han sido comprometidos en el sector deporte para que sigan trabajando y hagan un buen trabajo en la parte deportiva. Bueno, de igual forma, extender un saludo muy especial por parte del señor alcalde a todas las comunidades de nuestro municipio y invitar a la comunidad porteña para que participemos del campeonato veredal que se inicia este domingo en dos zonas. Tenemos la zona 1 que incluye a las veredas de El Brasil, Minas del Vapor, La Carlota. Nuestro alcalde municipal, el doctor Robinson Alberto Baena, está haciendo una invitación extensiva a través de la Secretaría de Educación para la Cultura, el Deporte y la Juventud a toda la comunidad para que participemos de el gran evento Campeonato Veredal que se llevará a cabo a partir del próximo domingo. Queremos decirle que de acuerdo a las inscripciones que se realizaron, van a haber dos zonas. La zona 1 la va a componer la vereda Murillo, Caballo Blanco, Bodega, Santa Martina, San Bartolo. Ellos conformarán, estos 5 equipos conformarán la zona 1 y la zona 2 la van a conformar Minas, que correspondientemente va a tener 2 equipos, entonces estará Minas A, Minas B, Dorado Calamar, El Brasil, y la vereda, el corregimiento Cristalina. Ellos conformarán la segunda zona para este campeonato veredal. Van a ser encuentros de ida y vuelta. Durante 13 fechas se van a encontrar estos equipos en la zona 1 y en la zona 2. De allí saldrán los mejores primeros y 2 mejores segundos para venir al municipio de Puerto de Río, a la cabecera municipal, y hacer un cuadrangular final para sacar el campeón de la zona rural. Este campeonato veredal pues pretende, en nombre de nuestro señor alcalde, unir y acercar más a la actividad deportiva en nuestro municipio. Por eso hemos hecho todos los arreglos pertinentes para que la zona veredal tenga actividad deportiva durante este
primer semestre del año 2013. De igual forma, en nombre del señor alcalde, se ha nombrado, contratado un monitor que estará en la parte deportiva durante todo el semestre, durante todo el año lectivo, estará visitando cada una de las veredas para iniciar la actividad deportiva, para que tengamos un Puerto Berrío activo y podamos estar dentro de todas las actividades deportivas que el municipio está realizando. Buenas tardes, mi nombre es John Dairo Gutiérrez, soy docente de la institución educativa Antonio Nariño y en este momento les voy a informar que nos encontramos haciendo los docentes de educación física del municipio de Puerto Berrío. Estamos estructurando el modelo, el personal y el perfil de participación en los juegos escolares y en los juegos deportivos intercolegiados, categorías A y B. En estos momentos estamos haciendo escogencia de los monitores que van a dirigir los equipos de los escolares. La eliminatoria escolar con la llave regional es el 18 de marzo y el zonal es del 7 al 11 de mayo. Entonces la idea de nosotros es presentar personal con perfil, no tanto deportivo, sino también humano y académico, con la idea de adelantar las políticas de Indeportes Antioquia y de la Secretaría de Educación, Juventud, Deporte y Cultura del municipio. Posteriormente nos reuniremos para hacer una convocatoria también de los equipos de intercolegiados A y B. Teleberrío, canal local.